Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é o professor Mauro Silveira, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, com mais uma edição do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Neste episódio, vamos conversar sobre o livro Design Poético Interlocuções, lançado pela editora PUC-Rio em coedição com a Ediciones Universitárias de Valparaíso, da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. A obra tem a organização de Denise Portinari, Luiz Antônio Coelho, Arturo Ticano e Silvia Arriagada, e são justamente os organizadores do Design Poético Interlocuções os nossos entrevistados. Denise Portinari é psicanalista e professora adjunta do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Ela é doutora em Psicologia Clínica pela PUC-Rio. Luiz Antônio Coelho é professor emérito do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Ele é PhD em Media Ecology pela New York University. Arturo Ticano é professor adjunto na Escola de Arquitetura e Desenho da PUC de Valparaíso e designer industrial na instituição, onde é vice-reitor de desenvolvimento. Ele é doutor em design pela PUC-Rio. Silvia Arriagada é professora titular da Escola de Arquitetura e Desenho da PUC de Valparaíso. Doutora em design pela PUC-Rio, Silvia é presidente da Corporación Cultural Amereida e diretora da Fundação Alberto Cruz Covarrubias. É um prazer imenso recebê-los no nosso Som das Ideias e vai ser ótimo justamente discutir essas ideias em torno do design e da poesia. Então, eu gostaria de começar com a professora Denise, justamente falando sobre o livro. Qual foi a ideia? Como surgiu essa ideia que deu origem ao livro? Então, Mauro, bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você, com Bia, com o Arturo e com Silvia, né, e com o Luiz Antônio. Queria agradecer muito a Tatiana e Felipe, da editora da PUC-Rio, né, por propiciar esse encontro. Então, a ideia do livro, o Design Poético, começou a partir da nossa parceria. A gente tem uma parceria de longa data, né, entre o Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e a Escola de Arquitetura e Desenho da PUC de Valparaíso. Essa parceria começou antes de 2008, quando nós fomos procurados pelo então reitor da PUC de Valparaíso, né, Afonso Muga, propondo que a gente fizesse uma parceria de qualificação docente, né? O que é uma parceria de qualificação docente? É um tipo de interação em que os docentes de uma instituição vão fazer um tempo, né? Um curso de formação na outra instituição. O que acontece? A Escola de Valparaíso, a EAD, né, como a gente chama de Valparaíso, a Escola de Arquitetura e Design de Valparaíso, ela é uma escola de uma grande tradição, né, de uma tradição muito especial, especialmente dentro da América Latina. É uma escola que foi fundada por poetas e artistas. Na verdade, ela foi refundada, né? Ela já existia como faculdade de arquitetura e ela foi, como se diz, refundada por um grupo de poetas e artistas latino-americanos, especialmente, né, um grupo importante de artistas e poetas chilenos em Valparaíso, na final da década de 50, se eu não me engano, né? Então, essa escola, desde então, ela tem um perfil muito singular, muito especial, um perfil muito ligado a uma praxis, né, muito própria que eles desenvolveram a partir dessa fundação, né? Uma fundação ligada ao que eles chamam de ato poético. Então, a escola, como ela seguiu um curso muito próprio, ela eventualmente se viu na necessidade de qualificar os seus docentes dentro daquele regime acadêmico mais habitual, mais normativo, né? Então, nós tivemos a alegria, né, de que eles nos escolheram para isso, né? Escolheram o programa de pós-graduação em design da PUC-Rio, para que eles viessem fazer essa qualificação, então, dos seus docentes, né, dos docentes desse grupo. Então, queriam fazer conosco, enfim, um mestrado e um doutorado.
né? Isso docentes que já tinham toda uma trajetória, né? Uma obra, né? Publicações, eles vão fazer conosco o mestrado e doutorado. E aí começa essa parceria, então. A gente teve que inventar como é que a gente faria, porque na época não existia, ainda não tinha sido regulamentado o Dia Interinternacional, né? Então foi uma aventura para a gente em vários sentidos. A gente contou com a ajuda, né, do então decano do CTCH, muito, né, o Paulo Fernando Carneiro de Andrade, do Bergman, né, na época o Bergman acho que estava na coordenação central de pós-graduação, né, se eu não me engano, depois também do Paulo César, né, quando o Paulo César assumiu. Então a gente teve que pensar muito cuidadosamente, né, como é que a gente ia fazer isso. Enfim, então se iniciou essa parceria e a gente passou muitos anos. Isso foi uma coisa que levou tempo, né? Foi uma parceria que durou o tempo da qualificação, acho que chegou, sei lá, uns 8 anos, né, no total, talvez um pouquinho mais, porque a gente tinha que estudar quando que eles podiam vir, quando que a gente podia ir para lá. Então, foi uma parceria longa, né, uma parceria de orientandos e orientados, mas uma parceria também de colegas, né, eventualmente amigos, né? Fomos nos tornando, né? A gente fez laços de amizade muito fortes, a gente fez laços entre laboratórios de pesquisa, a gente participou de eventos juntos, enfim, a gente fez muita coisa, né? Eles trouxeram para nós, logo no começo da nossa parceria, fizeram aqui na PUC um ato poético lindíssimo para marcar, né, justamente o começo dessa parceria, um ato poético organizado por Sílvia, né, e por Ricardo, então, que é também um artista de lá que fazia parte, né, desse grupo. Então, a gente tem muita história, né? A gente foi tendo muita história para contar, e a ideia do livro foi que o livro fosse uma manifestação, pelo menos parcial, dessas interlocuções, né? Tanto que ele leva esse nome. E o nome, bom, a gente vai depois falar um pouco mais sobre o nome, mas eu posso adiantar que o nome é uma interpretação nossa aqui no Brasil, né, do que é feito lá no Chile. A gente que começou a chamar o que eles fazem de design poético. E isso acabou se incorporando, né? Então, o próprio título é, de certa forma, como o Arturo percebeu muito bem, né, uma interlocução. Eu queria agora o depoimento do professor Arturo, Ah, do lado, Denise dijo dessa todo. vez do ponto de vista chileno, do ponto de vista dessa interação. Bien, Denise dice muy bien de la historia, me cuesta agregar algo, excepto una cosa que ella deja afuera y que es muy importante para nosotros. Cuando pensamos realizar esta parcería y este doctorado, ¿no? O estudios de doctorado, buscamos, el grupo de profesores de Chile, buscamos en América Latina, ¿no es cierto?, cuál era el doctorado más importante, más significativo. Para nosotros significaba también más tiempo. ¿Ah? ¿Cuál era el de más larga duración? ¿Cuál había sido el primer doctorado en América Latina en diseño? Ese fue nuestro norte. Y nos encontramos buscando, ¿no es cierto?, estudiando aquello, el doctorado en diseño de la PUC Río. Y un profesor, Juan Carlos Geldes, actual director de la Escuela de Arquitectura y Diseño, viajó a Río a mirar y a conocer. Cuando él retorna, me cuenta, digamos, de esto, y yo rápidamente procedo a escribir a Denise en ese tiempo y decido viajar, ¿no? Y ahí me encuentro con en ese tiempo, ¿no es cierto?, quien era la persona responsable del programa, la coordinadora, a doña Denise Portinari, mi gran maestra, como digo yo. ¿Ah? Yo creo que ahí nace también, de algún modo, yo creo que en ese instante nace una muy bella relación de ambas escuelas, una relación muy transparente, además como con un cierto entusiasmo e interés unos por otros. Nosotros, interesados de este saber, de este conocimiento,
tan propio, ¿no es cierto?, además de una universidad católica como la nuestra, y fundada por los jesuitas, ¿no?, que era importante, y en nosotros los jesuitas también fueron muy importantes. Yo creo que ahí hubo una cantidad, uno diría dimensiones simbólicas, si quiere. Sin embargo, creo que a la larga, dimensiones que dieron el primer suelo, y que ese suelo fue fructífero y bello, digamos, porque desde ese instante creo que no nació solo un curso de doctorado para unas personas, sino una relación que hoy día, ¿no es cierto?, se transforma en un libro. Yo creo que desde el momento que nos encontramos con Denise, el libro comenzó, por decirlo de alguna manera. El libro se inicia para mí en ese encuentro, porque ya ahí se dijeron cosas que después solo comenzamos a experimentar. Esas primeras palabras de interés se fueron construyendo conjuntamente. Yo creo que, así como Denise dice, que esta escuela es de una larga tradición, nosotros percibimos lo mismo en el doctorado. Una larga tradición, una sólida tradición y además muy interesante, muy distinta en muchos aspectos a la tradición nuestra. Y creo que eso también era un punto de interés, encontrarnos con una visión americana del diseño fundada, ¿no es cierto?, en una visión distinta a la que nosotros teníamos. Y eso ya era un valor significativo. Eso para agregarnos algún otro aspecto que Denise no haya señalado. Professora Silvia, eu gostaria também de depoimento seu sobre essa sua vivência entre as duas universidades, as PUCs do Rio e Valparaíso. Mira, yo agregaría a lo dicho aquí por Denise y por Arturo, ¿cierto? Que hay algo en eso que nos toca profundamente a nosotros acá en nuestra escuela, digamos, la escuela que muchos la nombran Escuela Valparaíso, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que la elección de Brasil, ¿no?, tiene como antecedentes anteriores también en nosotros. Y en ese sentido, yo creo que la poesía siempre nos ha dado muy, muy claras luces, ¿no? La poesía que para nosotros es la palabra viva y presente, ¿no? No es tan solo la lectura de poemas, ¿no?, que si bien también le incluye. Pero cuando hablamos de la poesía en el sentido de este diseño poético del cual aludía Denise, debo reconocer que también nos tocó en esta ida, cuando fueron a Brasil los primeros a reconocer en esta escuela de ustedes allá los iniciadores de unos doctorados, ¿no?, también reconocíamos que en ese país había surgido una relación de vínculo con un poeta, el poeta nuestro, de nuestra escuela, de acá, ya, argentino, pero nacionalizado chileno, y con uno de ustedes de allá, que era Gerardo Melo Morao. Con ellos dos formaron en los años 30, ya, 40 más bien, 30, porque tenían 20 años, así que 30, formaron una hermandad, ¿eh?, que era de varios poetas, dentro de los cuales habían Gerardo Melo Brasil, y quisieron recorrer Brasil, ¿eh?, por una serie de cosas que querían hacer, otros recorridos, digamos, otras experiencias, y lo hacen por el Amazonas. Así que sin duda para nuestra escuela también había una herencia, ¿ya?, de una mirada de ese continente que tenía cruzado por un gran río que nos llega hasta bastante cercano acá también, de alguna manera, sus meandros, por una América que está cruzada y armada y construida, diría yo, a partir de un gran río también, no podemos negarlo, ¿cierto? De alguna manera también era un asunto interesante, ¿no? Venía desde nuestra histórico, digamos, poético, ¿ah? Si es que existe un histórico poético, estoy inventándolo, y en realidad no debiese existir, siempre es en presente. Pero existía eso, Mauro, o sea, había también esa experiencia de dos poetas, y de varios, eran 6 en realidad los que recorrieron. Por tanto, no nos era un continente indiferente, o sea, no nos era un país indiferente, un territorio, diría yo más bien, más que país indiferente, no nos era
indiferente la experiencia que había surgido en ustedes allá por los años 90, entiendo, ¿cierto? Cuando arman el doctorado, con muchos profesores también europeos, importantes, ¿no? Invitados que armaron y conformaron muchos de los estudios de posgrado también de los doctores de esa escuela, de esa universidad. Entonces, no nos eran indiferentes sin duda todas esas condiciones que ya las tenían. Y por cierto, como dice Arturo, la diferencia existente entre las lenguas, ¿no? Como es la portuguesa y como es la nuestra, la española o castellana, como dicen algunos. Agora, eu gostaria da intervenção do professor Luiz Antônio Coelho. Eu gostaria que ele explicasse se é possível se levantar um tópico central nessa obra que nós estamos discutindo, tão importante. Para mim, ao longo do livro, que é intitulado Design Poético, Interlocuções, me vem logo à mente a ideia de diálogo, de cruzamento entre duas instituições de países distintos que trabalham em áreas acadêmicas específicas, porém buscando um sentido que ligue, né, as duas instituições através de suas pesquisas e produção científica, né? Eu diria que se pode ver um viés em torno da noção de latinidade, tá? Em uma região de dimensões continentais, como é o caso da América do Sul. A introdução já nos fala em latinidades, né? E eu acho bom frisar esse tipo de coisa para relativizar essa noção. A ideia implica outras tantas culturas dessa grande região do sul das Américas, né? Não sei se eu chamaria isso de tópico central ou apenas um eixo a se considerar, né? Eu gostaria que vocês, começando pela professora Denise, explicassem um pouco do conceito que traz esse título, design poético. Bom, Mauro, então, na verdade, esse título, esse nome, começa um pouco com um equívoco nosso, né? Um equívoco de nós aqui do Rio de Janeiro, né? Nós do programa, nós começamos um pouco, né, a chamar o que era feito na Escola de Valparaíso de design poético. Assim, não sei bem se é um equívoco, né? Eu acho que foi uma espécie de condensação que a gente fez, né, de termos, porque como eles trabalhavam, né, eles trabalhavam a partir da palavra poética, a partir do ato poético, né? E eu creio que no momento da fundação lá da Escola de Arquitetura, né, lá deles, em algum momento se falou em movimento da arquitetura poética, né, por parte daquele grupo de fundadores, nós, assim, transformamos isso aqui no Rio de Janeiro, né, na nossa interlocução com eles, em design poético. E eu acho que no início eles acharam engraçado isso que a gente fazia, e eles acabaram assim. Arturo, principalmente, Arturo deu a nossa aula inaugural esse ano aqui, né? Arturo foi o convidado a proferir a aula inaugural do Departamento de Arte e Design esse ano, e na aula inaugural ele falou sobre isso muito bem, né? Então, acho que a gente poderia, talvez, passar a palavra para ele. Está passada Bueno. a palavra. Está pasada. Como dice Denise, yo creo que cuando uno señala diseño poético es tratar, me imagino, ¿no?, de ubicar algo. ¿Ah? Es como uno le pone nombre a las cosas para ubicarlas, para situarlas, para poder aprenderlas. Sin embargo, la poesía precisamente es todo lo contrario. No se deja aprender, no se deja asir, no se deja tomar, ¿no? La poética, ¿no es cierto?, es aquello que siempre nos lleva a otro estado. ¿Ah? Se arranca, se va, se fuga, nos atraviesa, nos toca, pero a su vez no necesariamente nos ancla, sino que nos libera, ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que decir que todos los oficios son poéticos. Todos, sin excepción. Por tanto, también podríamos tener una ingeniería poética.
todos pueden tener ese sobrenombre, en cuanto la poesía siempre creemos y está antes, es inaugural, es lo primero. ¿Ah? La palabra poética la entendemos como esa primera palabra donde nos fundamos, ¿ah? De donde comenzamos todo lo que queremos comenzar. Eso no es fácil, ¿no? Creerle a una palabra que además es una palabra abierta, que no sitúa ni cierra las cosas, sino que las deja precisamente en un estado primordial, inicial. Yo creo que en ese sentido, y en ese sentido primordial, cuando ustedes nombran y nos nombran como diseño poético, nos dejan de algún modo en ese estado inicial, como una pregunta abierta. Yo creo que si volvemos al libro, ¿no es cierto? El libro tiene mucho de eso. Es en el fondo un libro de esa pregunta inicial, ¿no? O palabra inicial que abre preguntas. Creo que el libro también, en el sentido poético de este diseño del que hablamos, es al modo del borde del mar, ¿no? Hay una tierra y hay un agua que se encuentran y se desencuentran. Yo creo que el libro también es poético en ese sentido. Es la aproximación y la distancia. Cada cosa dicha en cada uno de los textos es, por un lado, aproximación y por otro lado, distancia. Es un juego permanente de una búsqueda. Yo creo que el libro es una búsqueda, Silvia lo dijo, entre la lengua portuguesa y la castellana, pero yo diría como son dos modos de habitar, ¿no es cierto?, de vivir distintos que se encuentran en un borde, un permanente borde. Nuestra relación es eso, un permanente borde, y por cuanto borde poético, abierto, y no un límite, ¿no es cierto? Los límites definen y cierran exactamente, al modo de una frontera. Todo lo contrario a una frontera es el mar. El mar es en ese borde profundamente poético, ¿no? Diría, encuentro y desencuentro permanente, que de algún modo ilumina, ¿no es cierto?, todo lo que se hace. Yo creo que nuestra relación ha sido así, y hay que cuidar que siga siendo así, ¿no? Que se mantengan esas aproximaciones y en esas distancias necesarias para no cerrarlo y no matarlo, ¿no? Es como queda abierto de manera permanente. Yo creo que el libro también es una invitación a esa apertura permanente que las palabras generan. Imagino que o nosso podcast também seja uma extensão dessa busca. Eu gostaria da sua análise sobre isso. Os colegas disseram, e também a sua contribuição, professora Silvia, em relação a esse termo. Sí, mira, yo creo que se ha dado como en lo preciso, ¿eh? Lo preciso es justamente eso que decimos nosotros, nos aproximamos, ¿eh? Fíjate que el libro es bien distinto cada uno de sus autores, ¿eh? Es bien distinto, y yo diría a la palabra distante no como peyorativa, sino que como una cosa buena, ¿eh? Yo encuentro que es bueno que se hayan encontrado, de alguna manera, discursos distintos, ¿no? Los discursos, o que da curso a algo, eso lo encuentro yo muy importante, y yo creo que eso es lo más poético que tendría uno para poder ver y poder encontrarse con este libro, que uno diría es dicotómico de alguna manera, desde alguien que quiere ver la línea de trabajo y la operativa de cada uno. Porque fíjate que algunos, Mauro, hablan de experiencias directas, ¿no? Es muy distinto hablar de una experiencia directa que después hablar de la experiencia de otro o de otros que tú no has vivido, ¿ya? Y también es muy distinto hablar incluso de un texto, ¿no?, de otro. Y aquí se dan todos esos discursos. Se da desde el discurso del que habla desde el autor, que es otro, con un texto ya formalizado,
desde el discurso que es propio porque te ha tocado vivir y hacerte de la palabra para poder decir de lo que hiciste, y también desde ese que combina ambos. Y en todos ellos yo te diría hay aproximaciones y distancias con el oficio. Y eso es lo bonito, porque el oficio, que a nosotros le decimos oficio a la disciplina, en realidad lo que todos entienden como la disciplina del diseño, tiene eso que dice, Arturo, ¿cierto? Y que también los señala, que es como esa abertura que vio Denise, a lo mejor cuando nosotros hablábamos, que es de dos lados, ¿ah? Y yo creo que nos representó muy bien esto que fuera del lado atlántico y del lado pacífico, ¿ah? Nos representó muy bien, o sea, uno cuando empieza a darle más vueltas a esto, ¿cierto? Sin duda nos representa muy bien, porque son desde esos dos lados que conformamos este territorio del diseño, finalmente, que sería lo que podemos leer en el libro, que es un territorio bien, yo diría, enriquecido por lo distinto, muy enriquecido por lo distinto que él presenta. Eu gostaria também da análise do professor Luiz Antônio Coelho sobre essa relação, sobre essas distâncias e proximidades. Olhando os capítulos que compõem o volume, iremos notar uma diversidade de temas que representam justamente alguns encontros entre pesquisadores da PUC-Val e da PUC-Rio. A PUC-Val, a PUC de Valparaíso, pauta o seu percurso de ensino e pesquisa em torno de um método bastante original de trabalho com arquitetura e design, centrado na poética. Assim, a escola conduz seus projetos a partir de uma noção introduzida pelo poeta francês Arthur Rimbaud, da segunda metade do século XIX, que inspirou os criadores da escola chilena, né? Foram os professores Alberto Cruz e Godofredo Iommi que o fizeram em 1952, com a ideia de que a palavra vem antes do objeto e a poesia antes do projeto. Dá para notar que os trabalhos desenvolvidos pelos docentes e os alunos da PUC-Val nessa linha utilizam tanto o texto oral quanto o texto escrito para identificar e desenvolver seus projetos, né? Já o Departamento de Arte da PUC-Rio tem a particularidade, algumas particularidades em relação a vários cursos de design no Brasil. O DAD, ou DAD, como é conhecido, já inclui a arte em seu nome, né? Diferente de escolas que abordam o design com ênfase no projeto destinado ao setor industrial. Os docentes permanentes do DAD provêm de áreas tecnológicas, de áreas humanas, de áreas sociais e mesmo biomédicas. E eles trabalham com a noção de design social e design thinking e misturam os pesquisadores dos diferentes campos acadêmicos no desenvolvimento do projeto, do produto e também em sua produção científica. Isso se reflete em suas habilitações e linhas de pesquisa, tá? A partir dessa diversidade de formação do corpo docente, percebemos que o curso da PUC-Rio se encontra bastante confortável com a postura teórica e as práticas da PUC-Val e, portanto, do que aparece aqui nesse livro, né? Assim, os capítulos em questão combinam olhares e fazeres dos autores dos trabalhos aqui apresentados entre pesquisas que representam currículos e práticas de ambas as instituições. Bom, o livro fala, vocês falaram desse encontro do Pacífico, do Atlântico, da nossa região, e o livro fala em epistemologia do Sul, ou do Sur. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre o que significa isso. Profesor Arturo. Bueno, yo quiero tomarme las últimas palabras de Silvia, ¿no? Cuando habla de estos dos mares que nos rodean y hay un tercer mar, si uno pudiese nombrarlo así, ¿no? El mar interior de América. El mar interior de América es todo aquello que de desconocido tiene América aún. Yo creo que cuando hablamos de las epistemologías del sur, que hoy en el último tiempo, digamos, las hemos escuchado renombrar fuertemente, creo que es importante señalar que esas epistemologías, ¿no es cierto?, no son nuevas. Tienen una base y un fundamento también en una cierta historia de América. Creo que en ese sentido, tanto la Escuela de Arquitectura como la propia
en la Católica Valparaíso, como el doctorado en la PUC Río. Si uno hace un análisis, ¿no es cierto?, de su desarrollo, toca precisamente la cuestión de los propios planteamientos, o cuál es la pregunta por los propios planteamientos de aquello que podamos decir es propiamente americano. ¿Ah? Si es que pudiésemos decir que existe algo en propiedad que sea americano. Esa sería una larga discusión interesante que también ahí Silvia podría aportar algunas cosas significativas que vienen de su tesis. Creo también que en la lógica de las epistemologías del sur hay algo que nosotros podemos aportar, que es el sentido de lo en común. Eso es muy propio de nuestro continente, aquello que se hace entre muchos. Seguramente, porque antes de separarnos, ¿no es cierto?, en Estados-naciones, hubo algunos que supieron de la existencia de ese modo de lo en común, ¿no? Tal vez ancestralmente. Yo creo que la lógica de lo hecho entre muchos, de la construcción de un modo de habitar en común, también tiene una raíz, ¿no es cierto? Y de ahí el sentido epistemológico en cuanto a lo pensado, ¿no es cierto?, construido entre muchos. Podríamos decir, ¿no es cierto?, también que las epistemologías del sur resuenan con un decir de un artista, ¿no es cierto?, importante en América Latina, cuando habla de nuestro norte es el sur, ¿no? Estoy pensando ahí en el gran pintor uruguayo, ayúdame Silvia, el nombre de nuestro se me fue. Torres García. Sí, estoy pensando en Torres García, ¿no? ¿Cómo orientamos, cómo colocamos, ¿no es cierto?, la pregunta desde nuestro sur? Yo creo que eso es muy amereidiano. Por eso cuando uno dice epistemologías del sur, a mí, digamos, lo que se me viene es esa profunda modo de preguntarse sobre lo que es ser americano y cómo responder a aquello que es ser americano. Y por tanto, qué modo del saber, qué modo del conocimiento es propiamente un modo nuestro. Sin desconocer, por supuesto, toda la herencia que se pueda tener, fundamentalmente, ¿no es cierto?, desde lo que implica Europa y fundamentalmente la latinidad que recibimos de Europa. Pero hasta ahí. Denis puede abrir en otro frente. Denise, ainda dando sequência a essa questão do Sul. Então, a epistemologia do Sul aí é um pouco uma referência a Boaventura Souza Santos, né, um conceito dele, né, que ele propõe, no sentido dos saberes do Sul, o Sul é entendido no sentido do Sul global, né? O Sul no sentido dos países, são provavelmente dos países, né? Dos espaços, dos territórios, dos saberes, dos recortes que são, de alguma maneira, invisibilizados, que estão do lado de lá da linha, né? Como ele diz, Boaventura fala de uma linha abissal, né? Dividindo o norte e o sul, né? Então, são os saberes abissais, são os saberes que estão do lado de lá da linha. Então, o Epistemologias do Sul entra um pouco ali fazendo referência, né, a esse termo do Boaventura Souza Santos e evocando esse encontro entre duas escolas, que são duas escolas não só situadas na América do Sul, né, mas eu acho que profundamente envolvidas também, né, com os seus espaços, os seus territórios, de diferentes maneiras, né, mas profundamente envolvidas. É uma referência também, aí tem uma referência indireta. Gostei muito, né, assim, de pensar como Arthur e Silvia, no sentido de nós pensando juntos, né? Então, eu acho que tem uma referência indireta também ao poema fundador, né, da Escola de Valparaíso, que se chama Mereida, né, que eles têm um poema fundador, é uma escola
fundada por um poema. Por aí você vê a singularidade dessa escola, né? Ela é fundada, ela tem um poema fundador. E esse poema é um poema enigmático. Bom, eu o encontro assim, né? Um poema enigma, como que é muito próprio, né? Para um mito fundador, né? Que ele se coloca como enigma, que é esse enigma da travessia, né? Da Amereida. A Amereida é uma contração de América com Eneida, né? Dessa ideia de que é preciso refundar a América, é preciso redescobrir a América. Então, esse é o sentido aí das epistemologias do Sul, né? De alguma maneira, é o que a gente se propõe, né? É o que a gente estaria fazendo ali, né, nesse livro. Esse livro, ou pelo menos esse livro, tem ali um pouco das pegadas desse fazer, né? Os restos, os traços desse fazer. Professora Silvia, é possível discutir arquitetura e design em um conceito de latinidade? Sí, mira, yo creo que para nosotros, al menos desde la escuela que hablo, digamos, o de la que hablamos acá con Arturo, ¿cierto? Nos ha sido siempre significativo, porque lo que decía Arturo en un comienzo eran todos los oficios pueden ser poéticos. Y a su vez, ya decíamos nosotros en la escuela arquitectura y diseño como oficios, disciplinas, ¿cierto? Que han estado de alguna suerte de hermandad en la escuela, han estado siempre una evidentemente con más años de experiencia desde su refundación en la escuela y otra después desde los años 70, que es el diseño, en nuestra escuela al menos. Y se dio de la siguiente manera en que éramos, diría, como vuelvo a decir, seguíamos en esa tradición, ¿no?, de la abertura que había hecho arquitectura con el poeta. Es una escuela que se refundó con un arquitecto y un poeta, no necesariamente con solo arquitectos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacía el poeta? Justamente abrir a los oficios, entonces que estuviese el diseño venía de suyo, ¿vale? Venía de suyo, que podría haber estado a lo mejor otro oficio incluso, ¿cierto? Entonces venía de suyo esto de pensar esta mirada del continente que le intuvieron desde su viaje de Amereida, que señalaba muy bien Denise, ¿cierto? El viaje, el recorrido por esta América. Luego de su estadía, el poeta en Europa piensa en realidad hay que pensar, tenemos que repensarnos, ¿no? Tenemos que recorrer esta América para poder comprenderla. Y él la empieza a comprender desde una latinidad, ¿no?, reconociendo que éramos herederos de una latinidad. Y la latinidad, ¿qué es lo que reconocía en realidad, cierto? Que todos pertenecían a ese mismo suelo, ¿cierto? Siendo distintos, ¿no?, pero a la vez reconocía una manera especial de estar, ¿no?, que era provisoria. Y eso es lo bonito, yo creo que nunca había, ahora que tú lo preguntas así directamente, y cuando escucho de mí y Arturo, no había pensado en esto, que lo tenemos habitualmente acostumbrado, ¿no?, acostumbrado nosotros en nuestra escuela al menos, que en realidad lo latino, ya que viene de Eneas, de este Eneas que andaba buscando en realidad país, ¿cierto? Tenía todo lo provisorio ante él siempre, ¿no? Y parece que heredamos en América también esa cosa provisoria, nada es tan permanente, nada es tan eterno, ¿cierto? Nada es tampoco, no se niega que pueda ser irreversible, o sea, podría ser, ¿cierto? Reversible también, pero yo creo que la palabra que más me coincide con este ser latinoamericano para nosotros, y creo que lo tiene también Brasil, ¿cierto? Y lo tiene Chile, lo tiene el territorio entero, es lo provisorio de él también, ¿eh? Entre que se levanta y se deslevanta, ¿eh? Pero eso es bonito, porque eso es la parte poética, yo no lo veo como algo negativo, ¿eh?, como algo que siempre se está haciendo, ¿eh?, porque siempre uno se preguntaría esa diferencia de una América, que cuando uno va a Europa está todo hecho, ¿eh?, y en América está todo por hacerse. Esa parte que es enriquecida, yo creo que debemos saber leerla como esta cosa que digo yo de lo provisorio que viene de este ser latino, ¿cierto? Esta latinidad que tenía que buscar donde fundarse, que la reconoce el poeta que en Amereida, ¿cierto? Que canta esto de que tenemos que reconocer un poco de eso, pero también reconocer lo que aquí tenemos
y lo que hemos hecho y deshecho con ello. ¿No? En ese sentido, yo creo que así como agregaba aproximarse, borde, ¿ah? En común, ¿ah? Creo que lo provisorio sería un buen término epistemológico para poder tenerlo presente siempre en Latinoamérica o en el continente sudamericano, para hablar e incorporarlos a todos, ¿cierto? O americano incluso, ¿ah? Y ya me estoy agrandando hasta Norteamérica. Olha, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente, porque teríamos ainda muito o que conversar. Então, eu vou pedir a vocês uma conclusão desse nosso encontro e acrescentando aquilo que vocês tiverem vontade de dizer, além do que já foi dito, começando pela professora Denise. Então, queria acrescentar uma coisa que eu acho bem importante, Mauro. Voltando lá a como começou a nossa parceria, né, como o Arturo, né, lembrou, nós éramos o programa mais antigo, né, nós somos um programa pioneiro em mestrado em design na América Latina, mestrado e doutorado, né? Parece que nós somos o primeiro da América Latina, né? O primeiro programa, o mais antigo. Mas eu queria, teve isso, né? Eu acho que isso, né, foi uma das razões para terem nos escolhido, mas eu queria lembrar também que nessa época o Brasil estava se tornando atrativo, né, para a vinda de estudantes estrangeiros para cá, né? Uma coisa que eu acho que nunca tinha acontecido, né? Foi uma época realmente de florescimento da nossa pesquisa, das nossas instituições universitárias, né? Estou falando ali de 2008, né? Por aí. Então, eu acho que é super importante neste momento tão desolador que a gente está passando agora, né? No Brasil, inclusive em termos do que está acontecendo. Aliás, uma coisa importante lembrar, esse livro, né, teve o apoio do CAPES Print, né, e estamos aí vendo a CAPES agora em escombros, né, como outras agências nossas de fomento também, nossas políticas públicas, nossas instituições. Então, tudo isso que foi possível fazer, que foi tão rico, que foi tão importante, né, naquele momento, eu não sei se hoje em dia seria possível. Né? Lamentavelmente. Ainda bem que a gente já lançou essa raiz, a gente já tem essa parceria, né? Mas eu não sei se ela seria possível, se ela tivesse que começar agora, se ela seria possível, o que é lamentável, né? Uma pena. E a gente fica muito feliz de ver que os nossos amigos, nossos irmãos chilenos, né, seguiram outro rumo. Professor Arturo, por favor. No, quería agregar tal vez algo que no se ha dicho y es importante, ¿no? Este libro, si uno lo recorre, nombra a todos los profesores que se hicieron cargo de algún modo de cada uno de los que estudiamos, ¿no es cierto? Ahí. Y quisiera aprovechar de agradecer el esfuerzo que se hizo en ese entonces por parte del cuerpo de profesores de la Puquirrío y especialmente por los profesores del programa de doctorado, en cuanto también la actitud abierta a recibir a este grupo, ¿no es cierto?, con una visión muy distinta, con experiencias de otro orden. En el fondo, agradecer, ¿no es cierto?, a todo el grupo de profesores de la Puquirrío, del programa de doctorado, agradecer a la Puquirrío, ¿no es cierto?, por la posibilidad que nos otorgó para realizar, ¿no es cierto?, también en un largo tiempo muy dedicado, con mucha organización, y ahí, ¿no es cierto?, insisto, en una persona clave que es Denise Portinari, a quien en la Católica del Paraíso la queremos mucho, digamos, le tenemos siempre, nuestras puertas están abiertas por el esfuerzo que significó que todo nuestro grupo se doctorase. Y creo que este libro también viene a celebrar eso, ¿no? Viene a celebrar ese esfuerzo permanente, continuo, y la palabra que quería colocar ahí es el concepto de hospitalidad, palabra base también en nosotros, ¿no? Saber oír al otro en lo que el otro es. Creo que esa palabra también de algún modo dibuja y es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de una experiencia y un testimonio
hecho carne, por decir así, por todos los profesores que nos recibieron. Así que quisiera como destacar, ¿no es cierto?, ese concepto. Creo que la poesía de la que hablamos, cuando se encuentra con la arquitectura o con el diseño, y cuando quiere fundar una ciudad como es la que habitamos, digamos, la ciudad abierta que nombramos siempre, precisamente es que fundamos ese saber oír al otro, o sea, construir hospitalidad, dar hospitalidad. Creo que eso también es base de la relación que este libro construye. Eso. Profesora Silvia, por favor. Ya para cerrar, les voy a, solo a propósito, si cuando nombran Ciudad Abierta uno no puede dejar de pensar, ¿cierto?, en un verso que está inscrito en un lugar por ahí, en la Ciudad Abierta, en grande, ¿cierto?, porque nos quedó grabado a piedra, como se dice, y que al más o menos dice esto, porque nunca lo recuerdo bien, a ver si Arturo lo estoy diciendo bien, que lo que a nosotros nos vino, nos continúe viniendo o nos siga viniendo, ¿no? Que aquello que a nosotros nos vino permaneciera como viniendo. Eso, mucho mejor, se me había olvidado ya. Que aquello que a nosotros nos vino permaneciera como viniendo. Yo creo que de alguna manera el libro y la relación entre estas dos escuelas, ¿cierto?, ya serán otras generaciones, ¿cierto?, otros Arturos, otras Denise, otras Silvia, los que continuarán con esta abertura que hicimos, ¿cierto?, sin respuesta aún de lo que podría ser un diseño poético. O professor Luiz Antônio Coelho também faz balanço dessa nossa conversa e dessa obra tão importante. A minha conclusão é de que seria muito difícil precisar apenas um tópico que pudesse caracterizar tantos os assuntos tratados na obra, quanto se eles se aproximam, ou como eles se aproximam ou distanciam em relação às duas escolas, né? Portanto, para mim, a palavra interlocução do subtítulo já dissolve a noção de que os trabalhos aqui apresentados apontam para a centralidade de apenas um ou um pequeno número de tópicos tratados no volume, né? Para finalizar, eu gostaria de expressar minha alegria em participar de todo esse processo com os colegas que conseguiram contribuir com o design e arquitetura através de uma reflexão original, uma reflexão criativa, né? Agora, eu gostaria muito de agradecer a autora do projeto gráfico, né, que foi a professora Silvia Arriagada, da PUC-Val, e também aos colaboradores da PUC-Rio, que respondem pela produção editorial do livro, que é o Felipe Gomberg e a Tatiana Hellish, assim como os responsáveis pelo desenvolvimento do podcast, os professores Mauro Silveira e Bel. A editora PUC-Rio agradece a participação no seu podcast dos professores Denise Portinari, Luiz Antônio Coelho, Arturo Ticano e Silvia Arriagada. Eles são os organizadores do livro Design Poético Interlocuções, lançado em coedição com a editora da Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. Eu convido a todos para uma futura edição próxima do nosso Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.